Muy buenas noches, amigas, amigos, familia Sin Censura. Ya estamos en una emisión más de este Diálogo Sin Censura en su nuevo horario, ya lo sabe, de las 11 de la noche a la medianoche terminamos el día con todos y con todas ustedes. Estamos concluyendo ya este miércoles 17 de mayo con muy buenas noticias, con temas que analizar, opositores que exhibir, pero antes, ya lo sabe, ayúdenos a compartir la transmisión, ayúdenos a suscribirse a todos los canales de Sin Censura que aquí les vamos a presentar. Y para hablar en este Diálogo Sin Censura ya está con nosotros nuestra querida amiga Carla Mote. Bienvenida, Carla, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, muy agradecida como siempre por la posibilidad de hablar aquí a la audiencia de Sin Censura. Agradecidos nosotros contigo, Carla, muchas gracias por acompañarnos. Jorge Alonso, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Marcelino, Carla? Ahora sí, muchas gracias por invitarme. Estamos listos para tratar los temas políticos. Bienvenido, Jorge Alonso. Y el otro Jorge Luis Álvarez Santana, el cubano. Bienvenido, cubano. Hola, hola, Marce, hola, Carla, hola, Tocayo. Aquí estamos listos para tirar unos chingacillos diarios. Bienvenido, cubano. Bienvenida, Carla. Bienvenido, Jorge Alonso. Pues hay bastante información. El presidente López Obrador ha mantenido este ritmo de macanear a la oposición, de exhibirlos. Ya lo hizo con el Poder Judicial. Tiene pues esa batalla permanente porque ha sido precisamente el Poder Judicial quien ha entorpecido y quien más se aferra a frenar el avance de la Cuarta Transformación, pero también pues esta semana el presidente López Obrador a través de las mañaneras ha exhibido, ha dado de qué hablar de los más de 50 suspirantes que tiene la oposición, que tiene pues enlistados para la sucesión del 2024, y entre ellos pues hay algunos personajes impresentables. Primero que nada, Carla Mote, ¿qué te ha parecido pues este listado de 50 personajes que el presidente López Obrador mostró en la mañanera y que realmente pues nos lo dice la audiencia, nos lo dicen en redes sociales, de los 50 no se hace uno bueno? Pues sí, el presidente desde que regresó de haber estado enfermo de COVID, no sé ustedes qué piensen, como bien dices, Marcelino, ha estado macaneando duro todas las mañanas. Yo siento que tiene un estilo que tiene que ver con el cierre del sexenio. Está ya en un proceso en el que está cerrando las grandes políticas que emprendió en estos 6 años. Y pues digamos ya periodo en el que está hablando de esta radicalización del proyecto político, cuando ha dicho en muchas ocasiones que no hay que zigzaguear, la mañanera tiene un papel fundamental. Lo ha tenido todo el sexenio, pero ahora en particular yo lo observo y me da esa impresión de que está, digamos, utilizando el espacio de forma muy contundente contra sus adversarios políticos. Y una de estas, tantas ocasiones en las que lo hemos visto ha sido recientemente cuando nos habla de pues las probables candidaturas de la oposición. El presidente pues lo que nos indica es justamente que ha habido muchas autopostulaciones, porque es lo que estamos viendo en la oposición, que yo creo que sobre todo tenemos que tener muy claro que ya está negociado por las cúpulas partidistas que forman parte de la coalición opositora, que va a haber una elección que va a ser más parecida al dedazo del priismo del siglo pasado. Lo que sucedió es que entre los 3 partidos grandes que conforman esta coalición opositora, que son el PRI, PAN y PRD, lo que hicieron fue, pues tal cual, entre ellos,
pues ahí ver a quién le tocaba las candidaturas de este año, que fueron Coahuila y el Estado de México, y quién va a tener la presidencial para el próximo año. Y el resultado de esa decisión cupular, y eso es muy importante decirlo, porque la militancia de esos partidos no tiene injerencia en lo que va a suceder con esa elección, y que yo digo por eso que es un dedazo, es que PRI se quedó con Coahuila, Estado de México, y el PAN es quien va a dar esta candidatura para la presidencia. Entonces, eso es lo primero, que es una coalición antidemocrática, porque lo están haciendo a espaldas de la militancia de sus propios partidos. Y dentro de esta, digamos, abanico de posibilidades, Carla, que se pueden abrir. Tantito, dime, Marcelino. Pero al PRD, ¿qué le toca entonces? No, pues no le toca nada. Si la militancia creo que no cabe, bueno, más bien no llena ni una combi, ¿no? Ya está desdibujado, es un partido moribundo, y no solamente el PRD, yo me atrevería a decir que el PRI también está en una debacle como nunca en su historia, lo sabemos. El PRI, pues si bien se perfila en estos dos estados, no la tiene sencilla ninguno de los dos, y sobre todo lo que sabemos es que el Estado de México pues ha sido su bastión político por excelencia, es donde han podido amarrar, digamos, todas sus estrategias, muchísimas de ellas que tienen que ver con el fraude, con la cooptación de grupos, con todas estas estrategias que conocemos, que en el día de la elección pues hay mapacheo, urnas embarazadas, que si van y llevan acarreados a votar. Bueno, todas esas estrategias priistas que están en el Estado de México, a mí me parece que ahora lo estamos viendo, no están alcanzando ni siquiera para llenar los mítines de Alejandra del Moral. Por eso no nada más el PRD está moribundo, el PRI también está en un momento muy difícil, el más difícil de toda su historia, y yo me atrevo a decir que es el momento en el que podríamos ver la desaparición o virtual desaparición del PRI. Por eso, sí, en esta coalición de tres partidos, Marcelino, está totalmente desdibujado el PRD, el PRI, pues ya también con esta refrendo reciente que hicieron de la presidencia de Alito, el presidente del PRI, Alito Moreno, pues lo que vemos también es, pues, un partido antidemocrático, como lo ha sido a lo largo de su historia, pero en estos momentos es muy evidente. Y del lado del PAN, pues hay varios que han alzado la manita, que se pueden quizá perfilar como posibles candidatos, candidatas. Yo creo que lo que el presidente hace muy bien es entender que estamos en un momento en el que han cambiado totalmente los tiempos y las formas de hacer campañas. Como sabemos, Morena pues fue una cosa inédita en nuestra historia política. Es un partido que creció de forma muy rápida, pero que además ahora tenemos un marco político totalmente diferente. Eso es una realidad. Ahora, digamos, tenemos nuestros tiempos estipulados de la campaña, pero además hay una lucha intensa intrapartidaria que es, yo digo que totalmente legítima, porque las aspiraciones políticas de las y los militantes, de las y los líderes políticos, pues son legítimas, quieren contender por la presidencia, por el partido más poderoso de nuestro país. Y eso ha obligado también a la oposición a tener que perfilar, digamos, a sus posibles candidaturas. Entonces, el presidente los muestra, y lo que creo que es el mensaje más importante que nos da el presidente Andrés Manuel es, con todos estos perfiles, estas personas que están buscando, ¿no?, llegar a la presidencia, que ya vimos a varios impresentables, entre ellos, bueno, está Lili Téllez, yo diría, y bueno, entran hasta algunos comunicadores, ahora este señor Pedro Ferriz, que ya quiere también postularse para la presidencia, una cosa de un personaje totalmente desquiciado, que lo hemos visto en situaciones de lo más ridículas, y que pues ahora lo vemos también con esta aspiración que tiene la presidencia. Bueno, es que entre esta caballada, que sí pueden ser muchos, pero está muy flaca, entra cualquier perfil improvisado, como puede ser el de este personaje. Eso es una realidad. En contra, parte, digamos, lo que está demostrando el proyecto transformador, pues es que tiene perfiles de muy alto calado, de muy alto calibre. Esa es una contraposición que sirve mucho para que la ciudadanía justo haga el contraste de lo que significa la oposición conservadora en México versus
pues este otro proyecto que está renovando totalmente a la política mexicana. De acuerdo, Carla, y pues sí, hay muchas posibilidades, y si el pueblo así lo decide, pues prácticamente estaríamos viendo por lo menos la desaparición del PRD, del PRI, y si se organiza realmente la gente y pues tiene una actitud transformadora y se decide, pues también el PAN podríamos empezar a ver su desaparición, tal vez no para el 2024, pero para próximos escenarios. Jorge Alonso, esa aspiración de ver desaparecer estos partidos políticos corruptos, pues se simplifica cuando vemos declaraciones de este tipo de aspirantes como Pedro Ferriz Híjar, que ya levantó la mano también para ser un suspirante para el 2024 y comentó que una de sus primeras propuestas, primero, dijo que inmediatamente al día siguiente de ganar la presidencia metería a la cárcel al presidente López Obrador, y segundo, que él como presidente de la República pues compraría un avión presidencial digno para su majestad. ¿Cómo ves, Jorge Alonso? Literalmente, ¿no? Populismo en su máxima expresión. De la derecha, a falta de tener propuestas muy serias, a falta de tener un grupo político que lo respalde, de simpatizantes y de solamente tener bots, porque eso es lo que tienen solamente en redes sociales. Eh, desde el 2018, las elecciones del 19, del 21, del 22, ha perdido espacios en todo sentido, en todo lugar, la derecha. Y dices, llámese PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, y de hecho lo poco que le queda de credibilidad y de sustento, la gente no lo compra. Entonces salen con estas propuestas que las de Pedro Ferriz, hijo, las de Lili Telles, hay que recordarnos las que decía Gabriel Cuadri, son las mismas, siempre, fíjate cómo los tres se centran en rescatar el Naín, el templo, la pirámide, el despilfarro, lo que iba a quebrar este país, cómo los tres personajes distintos se centran en el Naín, como si fuera a gustarle a la población, como si fuera a marcar algo distinto a lo que el presidente López Obrador ha hecho en este momento. Y a mí me gustaría agregar, pues, los candidatos que están saliendo, los exgobernadores del PRI que se quedaron ya sin chamba, los exsenadores del PRI que ahí se andan peleando, la presidencial, los del PAN, el PRD literalmente, pues no sé si le alcance a hacer una convención, alguna reunión como para proponer algo, pero hay que estar muy atentos cómo están llevando a cabo una estrategia muy similar. Es marcada por Claudio X González. ¿Qué es lo que ha hecho Claudio X González los últimos años? Crear un sinnúmero de asociaciones civiles. ¿Para qué? Crear ese efecto de que tienen demasiada representación en todo el país. Están creando mexicanos unidos, mexicanos primero, mexicanos después, contra la corrupción, mexicanos, etc, 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 etc. Pero no tienen población, siempre son los mismos abajo firmantes, siempre es el grupo intelectual, periodístico, chayotero, el grupo de los mismos políticos que crean estas asociaciones civiles y que aparecen como virus, como una pandemia de asociaciones. El mismo esquema están realizando ahora, pero con estos candidatos que yo nomás tenía registrado como unos 20, 22, pero pues la lista de la derecha llega hasta 50 y quién sabe cuántos más presidenciables. ¿Y qué es lo que va a pasar? Al final, porque en eso sí es muy disciplinada la derecha, van a unificarse, van a cerrar filas, van a elegir uno y ¿qué nos van a vender? Nos van a vender que entre todos estos supuestos candidatos de la derecha que tienen, no sé, seguidores, que tienen simpatizantes, que mueven gente y todo, van a vender mediáticamente que encontraron un consenso, que se unieron, que los millones que siguen a Lili Telles, allá en Sonora, a ver si la conocen, que los millones que siguen a Pedro Ferriz, que los millones que siguen a Cuadri, al Osorio Chong, que se juntaron todos ellos y eligieron a un ungido, a un representante de la derecha, un empleado de Claudio X González. Ojo con eso, el mismo esquema que está empleando Claudio X González con las asociaciones civiles, con este sinnúmero, con esta plaga de ONGs que se manifiestan legalmente contra el presidente, contra la 4T, lo están haciendo con los candidatos presidenciales. Ahora salen candidatos de la derecha por todos lados, ya nadie se acuerda de Anaya, ahí está Cabeza de Vaca, Silvano Aureoles,
Y así nos podemos ir. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a unificar ese consenso, nos van a vender la idea mediáticamente porque los medios masivos los tienen. Y en caso contrario, acá, como bien decía nuestra compañera panelista, tenemos unas corcholatas, tenemos 4 de Morena, al compañero Noroña del PT, son 5, es natural, es una competencia interna, eso es democracia. El partido tiene que vivir esa experiencia, Morena tiene que vivir esa experiencia, el PT, la 4T, el Verde como aliado, las y los militantes del movimiento de la Cuarta Transformación, los simpatizantes del presidente que él se va a jubilar de la política, tenemos que vivir esa experiencia de una competencia interna, sana, pública, transparente, muy distinta a la que está viviendo la derecha. Entonces, en este momento, yo creo que más allá de todos los nombres que están promoviendo este tipo de candidaturas de la derecha, con sus propuestas loquísimas, anti-4T, anti los logros que ha conseguido la clase obrera en el terreno de educación, los apoyos sociales, tenemos que enfocarnos, tener los ojos muy bien abiertos porque la estrategia es esa. Van a cerrar filas, se van a unificar y nos van a vender a un super candidato de derecha que está en contra de la 4T. ¿Y qué es lo que van a hacer? Emparejar esta estrategia con el poder judicial que tienen. Eso es un golpe blando, eso es un lawfare y van a judicializar la elección. Mucho ojo ahí, hay que estar atentos con estos nombres y estas personas que van a contender por la derecha. De acuerdo, Jorge Alonso. Cubano, Jorge Luis Álvarez Santana, pues se quedó corta Lili Téllez con su derecha moderna porque pues prácticamente tiene mayor capacidad para hacer el ridículo Pedro Ferriz Híjar. Con esta propuesta parece que no terminan de entender la realidad por la que vive el país, lo que la gente quiere y por qué la gente y el pueblo de México pues decidió que la transformación triunfara en el 2018. Ahora este tipejo quiere, dice, comprar un nuevo avión presidencial una vez que en sus sueños gane la candidatura y la presidencia de la República. Cubano. Bueno, mira, déjame primero hablarte de la listita, porque la primera está cárcel, entonces vamos a tener más gastos en alimentación que con la Suprema Corte. Lili Téllez debe estar muy enojada porque está en el lugar 25. Y ahí la fauna nociva esta de precandidatos de la derecha, que ya sabemos quién va a ser, pero bueno. De Híjar, ¿qué te puedo decir? Que ese muchacho cuando nació tiraron el niño y criaron la placenta y lo que quedó tiene las conexiones neuronales unidas al ducto rectal. Entonces no habla nada coherente, ese tipo está pues loco, es un tipo que está hablando de detener el mismo día, poniéndole la banda presidencial, ahí mismo detiene al presidente, lo lleva donde merece, a la cárcel. Sí, él se brinca poder judicial, se brinca todo, él sí es un verdadero demócrata. Iba a hacer lo que querían hacer lo que hicieron la derecha, comprar el avión presidencial para sentirse como todo un faraón, ya ni siquiera un rey, un faraón. Eso es volver a lo que ofendió tanto a este pueblo, a lo que ofendió tanto a este país con esa vida suntuosa que tenían los políticos y que tienen muchos políticos todavía de la derecha. Yo estoy de acuerdo con el tocayo, sí se van a unir y de hecho ya están unidos y el candidato ya sabemos quién va a ser, porque es casi seguro que sea Santiago Krill, que claro, no es de Chihuahua, tu familia es de Chihuahua, pero es del DF, no es de acá. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. El PRD, pues ese está en el basurero, esos son los que limpian, le limpian la pasada a los otros partidos. Es un partido que se desfiguró, que traicionó todos los principios por lo que fue creado. Partido de la Revolución Democrática, unirse a la derecha, increíble, un partido que era de izquierda, que fundó Cuauhtémoc, que fundaron muchos de los políticos de izquierda, y ahora unido a la derecha, algo que no se entiende, como el PRI con el PAN. Pero además, un partido que tiene como presidente un exguerrillero, Tragabala, y que se junte contra los que él luchó en su tiempo, contra los que él peleó, por lo que le dieron su balazo en la cara. No entiendo eso, no entiendo cómo puede cambiar un hombre así. Simplemente que las conciencias, cuando no son fuertes, cuando las ideologías no son fuertes, que no están arraigadas en los principios, la gente traiciona, la gente tiene precios y se vende. Y esos son los lacayos que quedan como lo que son. Ahora sí, los ayudantes, la servidumbre de esos partidos que hoy quieren luchar por la presidencia. No creo que de los 50, que hasta ahora, bueno, 51 con el pelón ridículo que es muy asustado, idiotas,
Mira qué cara, pues, tu madre, que Dios lo agarra confesado, tiene cara de diablo ese cabrón. Pero lo que sí te puedo decir, de esos 50 que van a sumar, yo le calculo que hay unos 70, 80, ninguno tiene la calidad moral, ninguno tiene la presencia entre el pueblo que tiene cualquiera de las 5 corcholatas nuestras. El que quiera, el que le ponga, le gana. Es más, junta todos los votos de esos 50 y pico y le ganamos con uno solo. Entonces, es hacer el ridículo y el presidente se los cotorrea bonito, y tú los ves a todos esos que presentó el presidente, y me tuvo en cuenta el presidente, yo soy candidato a la oposición, y ya se sienten que están en la silla presidencial, pero se los cotorrea, se los pitorrea, y van como idiotas y caen, y caen, y caen, y el presidente les tira la chuleta, y ahí la muerden los idiotas, y van y hacen el ridículo, porque es el ridículo que están haciendo. De verdad, hablando de la otra parte de Claudio X González, lo he dicho en otros programas y en otras cosas, Claudio X González es un traidor a la patria, trabaja para gobiernos extranjeros. El crear, como dice el tocayo, tantas ONG, es una manera de sacarle dinero a Estados Unidos, es una manera de que se financie de Estados Unidos, de la Embajada de Estados Unidos, para hacer una lucha en contra de la 4T, apoyando a un gobierno extranjero. Eso es lo más cabrón, que está apoyando a un gobierno extranjero que es intervencionista, que es golpista, como Estados Unidos. Entonces, yo creo que Claudio es traidor a la patria, como eso hay que tratarlo, es lo que ha hecho junto con toda la gente, como lo de Mora, como López Doria, como Ciro, como Esleiva, que hoy, desgraciadamente, hoy vi un programa que el tipo está defendiendo a Claudio. Es increíble cómo defiende a Claudio, cómo defiende esas ONG, y cómo dice que sí se puede recibir dinero de Estados Unidos. Es increíble que lo puedan hacer un periodista, como le decimos, Ciro Gómez, ya saben. Eso es lo que hacen, defender a la ultraderecha. Defendió ese periodista también a García Luna. Entonces, ya no nos puede extrañar nada de esta derecha. Claudio X González, lo digo, lo repito y lo mantengo, es un traidor a la patria, trabaja para un gobierno extranjero, está financiado por brazos de la Agencia Central de Inteligencia CIA, que ha provocado golpes de Estado en países como Bolivia, como Perú y como lo quisieron hacer en Venezuela. Esos son golpistas. Y unidos, por supuesto, y acoplados por Almugre, el presidente de la OEA, la cosa tan fea. Entonces hay que estar atentos. Si van a tratar de hacer y judicializar la elección, van a tener a la Suprema Corte de su lado, entonces hay que tener mucho cuidado, tienen al Tribunal Electoral también de su lado, hay que ponerse trucha y que esta elección sea abrumadora. Si con el presidente ganamos con 33 millones, aquí hay que meterle 40 para que no puedan hacer nada. De acuerdo, Jorge Luis Álvarez Santana. Carla Mote, es importante pues también recalcar esto que el mismo presidente López Obrador comentó durante la mañanera, y es pues que de manera increíble Claudio X González sigue recibiendo financiamiento del gobierno norteamericano. Primero, increíble porque resulta muy mala inversión para los gringos darle dinero a este tipo que realmente pues no les da resultados, no tienen ninguna posibilidad de competir en el 2024, pero sí, como bien lo dice el cubano, pues es un acto de traición que este tipo y la oposición estén financiándose a través de este recurso, que por lo menos lo que es visible, ya lo dijo el presidente López Obrador, son cerca de 50 millones de pesos. Eso lo que podemos descubrir, ya no digamos lo que hay por debajo del agua, Carla. Efectivamente, es muy grave. Sabemos que Estados Unidos financia organizaciones, por ejemplo, asociaciones civiles, asociaciones no gubernamentales, medios de comunicación a través de agencias que pues tal cual dan financiamiento. Yo a eso le llamo imperialismo cultural en muchos sentidos, al que se invierte por parte de Estados Unidos en nuestro país para mover la opinión pública, pero hay otros financiamientos más oscuros que efectivamente tienen fines políticos duros, es decir, lo que bien comenta nuestro amigo cubano, que por cierto, pues él tiene toda la experiencia también de haber nacido en un país que ha sufrido de bloqueos y de este imperialismo que hemos sufrido en los países latinoamericanos, y que el caso mexicano no es la excepción.
aquí probablemente por la cercanía, por las negociaciones que ha tenido que hacer los gobiernos mexicanos con Estados Unidos, pues no hemos visto, digamos, una crudeza como en otros países, como bien nos comentan, se intentó hacer en Venezuela, como sucedió en Bolivia, como está actualmente sucediendo en Perú, que es muy grave y que, por cierto, hay un tema diplomático en el que México también se ha, digamos que visto inmerso por un posicionamiento que va en contra de esta injerencia estadounidense en asuntos internos de un país latinoamericano. Pero Claudio X, pues es un personaje que, recordemos, también se develó recientemente por parte del CONACYT, de ahora CONACYT con H, que antes era CONACYT sin H, antes de que se aprobara la reforma reciente a la Ley de Ciencia y Tecnología, encabezado por la doctora María Elena Álvarez Bulla, que el propio Claudio X pues recibió incluso financiamiento a empresas de las cuales pues es accionista, algunas mayoritario, para investigaciones científicas que en realidad pues es un desvío de recursos del Estado mexicano para otros fines. Porque Claudio X, como ya lo vimos, como también lo develó el presidente Andrés Manuel en la mañanera, ha tenido una injerencia en la política mexicana que nos muestra con claridad, sin tapujos, sin máscaras, cómo las oligarquías mexicanas, los grupos empresariales y estos grupos poderosos y corporativos han dictado la política de los gobiernos neoliberales. Lo que vimos recientemente fue a Claudio X dando la orden tal cual al gobierno de Enrique Peña Nieto para reprimir a los profesores que se oponían a la reforma educativa que él mismo impulsó, incluso financiando este documental que en su momento hizo Carlos Loret de Mola, Panzazo, que por cierto yo nunca vi, no sé si alguien lo habrá visto en la audiencia, pero ya me imagino el contenido de un documental de ese tipo para estigmatizar la lucha sindical de los profesores mexicanos. Y bueno, ahora Claudio X, pues hemos visto que tiene una estrategia, la verdad, sí, bien como dices, Marcelino, que ha sido muy poco exitosa. Está una tras otra creando, por ejemplo, organizaciones que pues tienen esta fachada de ciudadanía o de asociaciones civiles, de grupos de la sociedad civil, pero que en realidad están conformados por políticos de la vieja escuela, priistas, panistas y muchos, por cierto, de Movimiento Ciudadano, que también están a los pies de este empresario mexicano. La que vimos recientemente fue una iniciativa que se llamó México Colectivo, que hizo una inauguración con luces, sonido y un gran evento en el cual pues hicieron ahí un desfile como si fuera pasarela de modas, muchos personajes, ahí estaban varios de Movimiento Ciudadano, y no tuvo más, no se supo otra vez nada de ella. Y efectivamente, pues todo este dinero se les está yendo a la basura, porque en México el presidente y el proyecto de la 4T, pues ha demostrado que tiene la preferencia popular. En todas las encuestas, el presidente Andrés Manuel pues está en niveles muy altos, es uno de los mandatarios mayor o mejor calificados en todo el mundo. La preferencia también hacia Morena como partido político rumbo a la presidencia del 2024, en todas las encuestas es superior por alrededor de 20 puntos. Entonces, no está a cuestionamiento, digamos, este liderazgo político de la opción transformadora y de izquierda. Lo que sí está sucediendo es que estos grupos empresariales, oligárquicos, corporativos y de los ideológicamente alineados a la derecha conservadora o ultraconservadora están agrupándose y están mostrando diversas caras de ese conservadurismo. Yo creo que hay desde su ala más extrema, como por ejemplo lo que está haciendo Lili Téllez, hasta otras un poco más de centro, como podría ser Xóchitl Gálvez, por ejemplo, que también ha estado pues muy en los medios, o el propio Santiago Krill. Pero lo que sí sabemos es que Claudio X está atrás de ellos. Yo creo que esta es una injerencia ilegítima y que sobre todo en la campaña del Estado de México está pues insistiendo en hacerle oposición a la maestra Delfina. Están incluso utilizando el color rosa que intentaron mover asemejándose al Instituto Nacional Electoral y tratar
de capitalizar este movimiento que hicieron supuestamente en favor de la democracia ya para fines directamente electorales. Yo creo que es algo que vamos a seguir viendo y que desafortunadamente el experimento de la ciudad del Estado de México, perdón, de la campaña de Alejandra del Moral, lo que están haciendo es poner a prueba hasta dónde pueden estirar la liga y utilizar a instituciones como la Suprema Corte de Justicia y como el INE para llevar a cabo estos procedimientos que a todas luces pues tienen financiamientos ilegales y además que son injerencistas e imperialistas en nuestro país. Es muy peligroso y Claudio X, los Claudios, como ahora ya les dijo el presidente Andrés Manuel, pues son estas fuerzas oscuras que sin embargo están, digamos, cada vez más claramente quitándose la máscara en nuestro país. De acuerdo, Carla y Jorge Alonso, pues con todo lo que nos comenta Carla Mote, tu comentario acerca de este financiamiento ilegítimo y también pues ilegal el financiamiento, pero también pues una mala inversión por parte del gobierno norteamericano y aparte pues un abuso de Claudio X González que se queda la lana, cerca de 50 millones de pesos, lo que se puede demostrar, y él pues nada más manda a sus payasos al ruedo, a sus más de 50 payasos que tienen pues en la oposición, en el conservadurismo, pero que realmente pues no tienen ninguna posibilidad de competir, Jorge Alonso. Muy interesante los tiempos que vivimos, porque hace 10 años, 15, 20, ¿quién se iba a imaginar que un empresario, que una cúpula empresarial iba a estar por encima de un presidente de la República, que iba a estar por encima de los partidos políticos, que iba a dominar la opinión pública a través de los medios de comunicación, que un personaje como Claudio X González fuera capaz de fraguar una alianza con Estados Unidos, porque eso es una alianza, y las cosas hay que denominarlas como son. Es un traidor a la patria, es un golpista, no está jugando claro, está atentando contra los intereses del país, y hoy nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de las mañaneras, y hoy un movimiento transformador que el pueblo ha revertido, ha tomado los espacios de poder como los congresos, el Congreso de la Unión, los congresos locales, los cabildos, que hoy tenemos cada vez más oportunidad de poder debatir. Tenemos un pueblo muy politizado, muy bien informado. Hoy podemos ver lo que estaba sucediendo en la época neoliberal. Una oligarquía, una cúpula decidía y definía el rumbo de todo el pueblo de México. Quiero retomar ese comentario del video que esta semana estuvo circulando, donde pudimos ver a Claudio X González dando órdenes al presidente Peña Nieto, explicando cómo se llevó a cabo una reforma. A mí me da mucho coraje, porque en esos momentos yo, aunque era estudiante recién egresado a la universidad, apoyaba al magisterio que estaba siendo golpeado, humillado, que le tumbaban todos sus derechos. Estábamos resistiendo contra la privatización de la educación, porque lo intentaron, y el presidente y muchos liderazgos de izquierda en el país se defendieron, detuvieron, pero esta es la confesión que tantos millones de mexicanas y mexicanos denunciábamos en las calles, en las protestas. Esto es lo que este movimiento de la 4T, las mañaneras, la toma del pueblo de los poderes, evidencia que el PRI y PAN no son enemigos, que son amigos, que el PRD traicionó a la izquierda, que el MC es solamente un parásito, una creación del PAN, y que solamente se juegan sus votos entre ellos. Evidencia que hay empresarios que vivían del erario público, que se reúnen y que inducían las políticas públicas de este país en su beneficio. Mira que aprovechar recurso público para investigación científica, para sus propios ingresos de sus empresas, por todos lados opcionaban del erario público. Esa es la realidad. Y lo que sí hay que ponernos muy, muy atentos con ellos, y ante los televidentes, al público, a la voz popular, al debate, es ver cómo se está comportando esta derecha comandada por Claudio X González en contubernio con el gobierno de Estados Unidos. Y tampoco creo que hay que alarmarnos en un sentido de que mañana van a brincar el cerco y nos van a invadir, nos van a enviar a la Army, a los SEALs, como
aseguran ciertos senadores republicanos. No va a llegar a eso, tampoco les conviene. La pandemia, la reciente pandemia evidenció que económicamente necesitan un México productivo, un México con gobernabilidad, un México que les ayude, porque les hubiera ido peor a ellos. A nosotros nos fue muy bien en términos económicos, les hubiera ido peor a ellos si México no los hubiera sostenido económicamente, pero claro que el imperio, y eso es Estados Unidos, es un imperio, invierte para desestabilizar países, para frenar sus desarrollos económicos. O en diciembre el dólar estaba a 19.60 pesos aquí en la frontera, en la ciudad de Mexicali, Baja California. Hoy lo tenemos a 17,30 centavos, cuando habíamos visto que en toda la historia reciente de Estados Unidos, con todas sus crisis económicas, es más, la de las Torres Gemelas, la de los créditos subprime en 2008-2009, cuando habíamos visto que a Estados Unidos le fuera mal y que por eso el peso recuperaba terreno. No es cierto, Estados Unidos actúa así en México, actúa así en Argentina, en Venezuela, en toda Latinoamérica y en todo el mundo, porque es un imperio, porque los demás somos sus colonias, así nos miran. Y siempre estos pueblos que son agredidos encuentran a un traidor. Y Claudio X González es el traidor que está golpeando la gobernabilidad en este país, que juega con la democracia, que se burla de ella, que recibe dinero al extranjero, que domina la opinión pública a través de los medios masivos y quiere causar un ánimo de terror, de derrota, cuando la realidad es que si uno sale a la calle, vemos que hay empleo, estamos alcanzando récords históricos en el empleo, estamos sacando a millones de personas de la pobreza extrema, estamos ayudando a que los jóvenes salgan de vicios como la delincuencia organizada, las drogas, con los apoyos sociales, con los programas sociales. El campo en ciertas partes de la República está retomando ese auge que llegó a tener antes. Entonces, hay que estar muy atentos con esa situación y no nomás dejarnos llevar por todo este ánimo y este golpeteo mediático que están haciendo a través de los partidos políticos. Lo que sí es evidente es que para contrarrestar esto, Morena, como la principal fuerza política, partido, institución organizada que está impulsando esa transformación, tiene que comportarse a la altura, tiene que organizarse, tiene que hacer frente a ello día a día, contrarrestar la infodemia, pero también comportarse en este proceso que se viene el próximo año, tanto en el presente. Hace un mes especulábamos qué podía pasar con la maestra Delfina, con Alejandra Morán. Hoy no me queda duda que va a ganar la maestra Delfina, pero eso significa que la batalla más dura y descarada, sin vergüenza de la derecha, ya va a comenzar una vez que acabe el proceso de Domex, y hay que estar muy atentos y organizados y conscientes de cómo actúa la derecha apoyada desde el extranjero. De acuerdo, Jorge Alonso. Jorge Luis Álvarez Santana, para cerrar este tema, también se discutía en redes sociales, en otros espacios, pues que todos los integrantes, todas las integrantes de este listado, que ya supera los 50 aspiracionistas a la candidatura por la oposición para el 2024, pues en algún lugar se van a querer acomodar. Entonces tendremos pues a todos estos impresentables, a uno o a una en la candidatura a la presidencia, pero también lo seguiremos viendo representando a la oposición, al conservadurismo en la Cámara de Diputados, en los congresos locales, en la Cámara de Senadores, en algunos municipios, y hasta como posibles candidatos a gobernador de la oposición en los estados donde habrá este proceso en el 2024 cubano. Mira, yo creo que en el Congreso le quedan pocos espacios, vamos a tener 334 nosotros, entonces le van a quedar como 166 ahí para que se lo repartan a mordidas. Yo creo que le va a quedar muy poco porque vamos a lograr la mayoría calificada, y 84 senadores creo que es la mayoría calificada también, entonces le va a quedar poquito, van a tener que lucharla, van a tener que pelear, la pelea va a estar dura. Si Lili no queda de candidata, va a ser berrinche, va a ver a qué otro partido se cambia, a lo mejor inventa un partido ella para meterse, porque ya saben que es chapulina profesional. Ahorita el tocayo decía de Estados Unidos, hoy se reunió el Congreso de los Estados Unidos, hablando de esta misma oposición que está vendida a Estados Unidos, y declaró el fentanilo arma química. ¿Sí saben lo que significa eso? Y México, ellos dicen que es productor del fentanilo. Recuerden lo que pasó con Irak, armas de destrucción masiva.
las armas químicas se consideran armas de destrucción masiva. No digo que mañana van a invadir a México porque eso no va a pasar, pero están preparando el terreno para algo. Entonces hay que estar atentos a los Estados Unidos. Hay que, como decía el Che Guevara, en esos tipos no se puede confiar, pero ni tantito así, nada, ni un ápice. Van a tratar de desestabilizar a México. México le está haciendo una gran competencia a Estados Unidos, quieran o no. La economía mexicana para arriba, el dólar devaluándose. Por cierto, hoy Irak también se desdolarizó. Ya es delito en Irak utilizar los dólares. Se desdolarizó Irak también. Entonces, siguen la cantidad de países. Ya creo que hay 26 países que se han desdolarizado. Y estamos viendo el principio del fin del imperio norteamericano. Toda esta derecha que está en esas listitas, que se van a acomodar en algún puesto, hay que tratar de que no brinquen a Morena, que no nos pase lo que nos pasó con Lili Tellez, y buscar buenos candidatos, de verdad, de nosotros, gente comprometida. Pero toda esta derecha va a apoyar a todo ese movimiento de Estados Unidos para tratar de desestabilizar a México, porque la única manera es que ellos puedan tomar el poder es con un golpe de Estado, que no va a ser apoyado por el ejército, no lo creo, pero va a ser ese golpe blando, esa desestabilización, ese minar las instituciones, ese tipo de sabotaje a todo lo que quiera hacer la 4T. Tienen una pelea muy dura, como decía mi tocayo y Carla, el México hoy es otro México, es un México diferente, el dólar no estaba, el peso no estaba así tan fuerte desde el 2016, que es increíble. Vemos obras de infraestructura enormes y buenas para el país que van a desarrollar a México, como todo esto que se está haciendo del tren que va a atravesar México completamente, a unir el Golfo de México con el Pacífico, es la competencia del Canal de Panamá. Entonces, toda gente, el Tren Maya, que es una maravilla, el que vea la obra del Tren Maya es una obra bellísima, es una obra grandísima, que va a desarrollar a ese sureste que nunca en la vida se le prestó atención, que nunca en la vida se le dio oportunidades. Ahora la gente ahí va a tener más oportunidades, se van a generar empleo, se va a generar desarrollo, se va a generar infraestructura. Todo eso a ellos les arde, les duele. ¿Por qué? Porque nunca lo pudieron hacer de refinería, hicieron una pinche barra nada más y además se robaron todo el dinero. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que están viendo, que el pueblo está viendo, que el pueblo está aprendiendo, que el pueblo se está quitando la ignorancia y se está politizando, se está ideologizando, y ya el pueblo no es el tonto al que le dabas una torta y un frutzi y lo engañaba. Le dan la torta y el frutzi, se lo chingan y después van y votan en contra tuya. Así es lo que está pasando. Y eso es gracias a la mañanera, es gracias a las clases que da todos los días el presidente de México, es gracias a las redes sociales, a programas como estos, que ponen a la gente a pensar, que los ponen en la disyuntiva de dos proyectos de nación, el de los ratas y el de los que de verdad quieren luchar por México. Eso es lo que estamos viendo. Yo creo que va a ser muy difícil, va a ser, pero muy difícil, que esto se vaya para atrás. Como esa que decía, esta ola en el discurso del Che Guevara, esta ola ya seguirá creciendo, esta ola no parará jamás. Así es, cubano, por eso mucha transformación a partir del 2024, lograr la consolidación, la continuación de la transformación y del legado del presidente López Obrador por el 24, por el 30, por el 36 y por muchos años más. Carla Mote, pues también el conservadurismo latinoamericano reflejado en este gobierno usurpador que actualmente tiene Perú se ha desatado en contra del presidente López Obrador. Lo ha acusado hipócritamente pues de dictador, cuando ellos son los que representan a un gobierno ilegítimo, a un gobierno usurpador. Y bueno, pues no les ha gustado para nada las palabras del presidente López Obrador exigiendo la liberación del profesor Pedro Castillo. Carla Mote. Sí, hemos observado una respuesta por parte de este conservadurismo latinoamericano que es pro-yanqui, que es imperialista, porque el presidente Andrés Manuel ha sido congruente con una política exterior que pues ha tendido hacia hablar de la Unión Latinoamericana y sobre todo del respeto que debe de haber a la soberanía de nuestros países, que en la historia de nuestro continente pues han estado con un imperio, con el imperio yanqui, desde la doctrina Monroe, que dice que América es para los americanos, entendida como que Estados Unidos es el protector de todo el continente,
presidente y por lo tanto, digamos que tiene cierta injerencia en todos estos países, bajo esta doctrina de relaciones exteriores de Estados Unidos, pues siempre ha sido de respeto a la soberanía de las naciones. No es casualidad que el presidente Andrés Manuel siempre hable de Benito Juárez. Juárez fue quien sentó las bases de esta política exterior, hablando justamente del respeto que tiene que haber entre las naciones y de este ejercicio soberano y republicano. Y por eso, para el presidente actualmente, este ha sido uno de sus fuertes en diplomacia y en política exterior. Por eso no sorprende que pues se haya posicionado primero para el caso de Bolivia con el asilo que hizo muy tempranamente y que le permitió a Evo Morales permanecer con vida, poder salir de su país y que posteriormente pues se hayan podido llevar a cabo nuevamente elecciones democráticas en ese país. En el caso de Perú se vivió un golpe de Estado y pues ahora hay una presidencia ilegítima de Dina Boluarte y el presidente Andrés Manuel lo que ha expresado es justamente la ilegitimidad de un gobierno golpista que viene de esta ala conservadora que sabemos que en Perú ha sido muy costosa, que tuvo para el país muchísimas consecuencias, entre ellas pues casos de corrupción, de inestabilidad política, desde el mandato de Fujimori, lo sabemos, quien terminó encarcelado y fue juzgado por actos de corrupción y que posteriormente su hija, Keiko Fujimori, pues fue, digamos, la heredera de esta forma de hacer política, también con muchas acusaciones, pero que continúa activa en la política peruana. Justamente ayer Keiko escribió en Twitter, pues digamos, un ataque ya frontal en contra de los dichos del presidente Andrés Manuel. Voy a leer lo que puso Keiko Fujimori. Dijo: ver al presidente de México llamar usurpadora a la presidenta Boluarte es algo que como mujer peruana rechazo tajantemente. Y luego todavía se atrevió a escribir: aquí el único usurpador es usted, señor López Obrador, que se está apropiando de la Alianza del Pacífico y robándole ese derecho al Perú. A ver, ¿qué legitimidad tiene para empezar Keiko Fujimori con la historia de su padre, con la historia que ella misma trae a cuestas de corrupción, para hablarle de esa forma a un primer mandatario que llegó con la mayor cantidad de votos en la historia reciente de nuestro país? Es el presidente que ha tenido más legitimidad política en la época reciente y además es alguien que tiene un nivel de aceptación que pues es de los más altos en todo el mundo. Y pues el presidente se ha mostrado eso, contundente en sus declaraciones hacia la triste situación de Perú, en donde ha habido manifestaciones que han sido reprimidas, ha habido asesinatos y es una situación insostenible que de nuevo nos lleva a pensar cómo ha sido este papel digno de nuestro país frente al imperialismo estadounidense. Entonces, tenemos este, digamos, papel congruente que es muy complejo de México, no es cosa fácil, compartiendo frontera con Estados Unidos, digamos, también con esta pues dependencia económica que construyeron los neoliberales y aún así pues haber forjado una política exterior pues basada en la dignidad y en la soberanía. Este es un legado importantísimo del presidente y yo insisto en que tiene que ver con la coherencia de este proyecto y de esta forma de pues lanzarlo hacia el exterior, de esta política diplomática que mira hacia Latinoamérica, que mira hacia estos países y que se opone de esta forma desde la diplomacia y sin llegar a un disenso grave o a problemas que puedan afectar la relación México-Estados Unidos, pero sí siendo contundente. De acuerdo, Carla. Jorge Alonso, pues parece que el gobierno usurpador peruano no sabe que el presidente López Obrador cuenta con prácticamente el 80% de respaldo de su pueblo, está en segundo lugar en esa medición que se realiza cada mes de los mandatarios con mayor aprobación, y bueno, ahí se ha mantenido desde el inicio de su sexenio, mientras que el gobierno usurpador peruano, pues sabemos cómo llegó
a ese cargo, pues se atreven hipócritamente, como es la derecha aquí en México y en todo el continente y en todo el mundo, pues hipócritamente lo tachan de dictador. ¿Qué cosas tenemos que ver, Jorge Alonso? Primero, reconocer que nuestro presidente de la República es muy valiente y que el Estado mexicano hace valer las leyes internacionales, el derecho internacional y la idea de una democracia para todos los pueblos. Es importante que hoy en día tenemos a nuestro presidente Manuel López Obrador denunciando golpes de Estado, golpes a la democracia, como lo hizo en el tema de Bolivia, como denunció la OEA, como lo hizo en este caso con Pedro Castillo, y estas declaraciones actuales y de semanas recientes de políticos, no voy a entrar en izquierda, derecha, de políticos peruanos, de que el presidente está interviniendo en asuntos propios, pues no veo al presidente causando problemas, mandando tropas o algo así, simplemente lo que el derecho internacional le da pie al presidente, el presidente se conduce bajo toda norma, todo por la ley, ¿no? Nada por la fuerza. Y estas denuncias son correctas, son propias y lo pueden decir lo que quiera la derecha peruana, pero lo que a todas luces y lo que no solamente el presidente de México ha denunciado, sino también ahí se ha sumado Gustavo Petro de Colombia, porque qué hipócritas son la derecha. Dejemos de lado los partidos políticos que existen. Hoy en día, en la actualidad, hay dos bandos. La izquierda progresista, que ve primero por los pobres, que habla de una redistribución de la riqueza que tienen los estados, la izquierda que promueve legislaturas de avanzada en materia de derechos humanos, una izquierda que promueve los derechos laborales, que promueve el cobro de impuestos, borrar esas exenciones de impuestos que había antes, contra una derecha que sigue aferrándose a una política neoliberal, que beneficia solamente a una cúpula, que restringe derechos, que atenta contra situaciones de avanzada en esa materia, una derecha que prioriza los intereses de Estados Unidos, no solamente dentro del territorio americano, sino en todo el mundo. Y lo podemos ver, ¿no? Con ejemplos como los Fujimori acá en Perú, Yáñez en su momento en Bolivia, Guaidó en Venezuela, Bolsonaro en Brasil, todos de derecha. En Argentina ahorita le están dando todo el auge a Milei, este conservador recalcitrante. Y cómo todo ese escenario, y es bueno señalarlo desde la tribuna que le permite al presidente y al Estado mexicano, los golpes a la democracia, lo injusto que fue el encarcelamiento de Pedro Castillo, es bueno señalarlo porque aquí en México, la cúpula de la que hemos estado hablando, pero principalmente el PAN, ha reconocido todo, reconoció el gobierno de Yáñez, golpista, reconoció a Juan Guaidó, aplaudió las decisiones de Bolsonaro, se ha pronunciado en contra de Pedro Castillo y trajo a Vox al Congreso de la Unión y en el Congreso reciente que hubo en la Ciudad de México de derecha, recibió con manos abiertas y con bombo y platillo a Steve Bannon, el ideólogo de Donald Trump, un xenófobo, un antidemócrata, un imperialista. Es importante que se denuncie internacionalmente. ¿Por qué? Porque México no está exento de estos golpes de Estado, de estos golpes mediáticos, y es importante señalarlo abiertamente y legalmente, que no quede en oscurito, que no quede en diplomacia, que no ve la población, porque es importante que estemos conscientes, que estemos preparados ante cualquier situación de desestabilización hecho contra la democracia en nuestro país, y porque tenemos que hacer valer las decisiones populares. Las decisiones populares están en las urnas, y en el 2018 llevaron a un presidente progresista con más de 30 millones de votos, y en el 2021 refrendaron el Congreso de la Unión que está apoyando a ese presidente, y en el 24 no creo que sea la excepción, pero este diálogo internacional se tiene que dar, se tiene que hacer valer y no está fuera de lugar. Puede decir lo que quiera la derecha peruana, es una manera de legitimar el encarcelamiento de un presidente electo, de un presidente popular, de un maestro, de una persona que viene de la sierra, que dista de los apellidos tradicionales de una cúpula y que le aplicaron todo el rigor, sí, transformaron las leyes
Y eso mismo sucedió en Bolivia, y eso mismo quisieron hacer en Venezuela, y eso mismo le hicieron a Dilma en Brasil, y ya quisieron hacer ahí en Argentina. Eso mismo puede pasar en México. Pero hay que señalarlo, hay que retomar estos ejemplos y no hay que dejar que la derecha camine con este programa de todo para los americanos, los yanquis, por así decirlo, sin ser respectivos con ellos, porque pues una cosa es el pueblo norteamericano y otra cosa es esa cúpula de Washington que se cree la policía mundial. Así es, Jorge Alonso y Jorge Luis Álvarez Santana, cubano, para cerrar el programa, tu comentario acerca pues, de estas lamentables declaraciones del gobierno usurpador de Perú. Mira, lo más interesante de todo esto es que tienen el mismo discurso, le dicen López, Andrés Manuel, parece copiado del PAN y de Vox y de toda la bola de cabrones esto. Es simplemente lo mismo que ha pasado, lo mismo que pasó en Bolivia, y gracias al presidente pudimos salvar al presidente de Bolivia, Evo Morales, ahora pudimos salvar el presidente arriesgando mucho la vida de la familia, porque también la querían fregar, la querían meter al bote y quién sabe si no lo hubieran asesinado, porque estos radicales de derecha son asesinos. Mira cómo han atacado al pueblo, cuántos muertos han habido en las protestas de la gente que no está de acuerdo con un gobierno que no es gobierno, que simplemente es un usurpador por un golpe de Estado. ¿Cómo el presidente le va a dar la estafeta a una mujer que no fue elegida por el pueblo? No lo va a hacer porque el presidente es un demócrata, porque el presidente está a favor de la democracia y va a defender siempre al que eligió el pueblo, que fue a Pedro Castillo. Lo han tratado de hacer en todos los países del mundo, en Estados Unidos, en América Latina, a través de la OEA, que mira, Marcel, lo que te voy a poner, porque aquí la tengo guardada. ¿Cómo no me voy a reír de la OEA? Es una cosa tan... La OEA es la que ha promovido todos estos golpes de Estado desde siempre, es un brazo de Estados Unidos, es el brazo desestabilizador en América Latina, porque Estados Unidos es América para los americanos, pero ellos no son América, América somos todos. Es más, la América Latina, como dijo Martí, empieza de Río Bravo hasta la Patagonia. Entonces lo van a seguir haciendo, lo van a tratar de seguir haciendo, ahora lo están haciendo también tratando de desestabilizar a Cuba, apretando el bloqueo contra Cuba, que de verdad está brutal y desde aquí lo denuncio. Alto al bloqueo contra Cuba, alto al genocidio contra el pueblo cubano, que está pasando muchas necesidades por culpa del bloqueo de Estados Unidos. Ni siquiera medicinas dejan entrar en Cuba, cuando la vacunan ni jeringas para Cuba. Alto al bloqueo, de verdad. Desde aquí lo grito y lo grito con todo el corazón. Alto al bloqueo contra mi tierra. Entonces lo van a hacer y lo van a hacer contra México y están preparando porque están perdiendo el poder. Y el imperio, cuando está perdiendo el poder, es cuando es más peligroso. No se puede dormir en los laureles uno. Hay que estar atento porque es cuando más rabia tienen, cuando ven que se están cayendo poco a poco, que ya están saliendo a la luz naciones que tienen otro proyecto de que todos los países se desarrollen de manera pareja, que haya igualdad entre los países, soberanía, y ellos eso no lo soportan. Ellos quieren seguir siendo el gendarme del planeta y se le está acabando el juego ya. Pues muchas gracias, Jorge Luis Álvarez Santana. Carla Mote, ¿dónde te podemos encontrar en redes? ¿Cómo te sigue toda la familia de Sin Censura? Muchas gracias, querido Marcelino. Pues a mí me pueden leer en Twitter como @CarlaMote y también pues aprovecho la oportunidad para invitarles a conocer y leer la revista Sentido Común. Ahí escribo una columna quincenal y además tiene artículos buenísimos y cada mes un número nuevo de la revista con una temática distinta. Perfecto, muchas gracias, Carla, por habernos acompañado. Jorge Luis Álvarez Santana, ¿dónde lo encontramos en redes sociales? Pero en Jorge Luis Álvarez, en Facebook, en Twitter es @Jorge_Luisas. Pero hay otro proyecto que estamos haciendo acá desde el norte, se llama La Prepa Mañanera desde el norte. Empezamos a las 6 de la mañana todos los días, de lunes a viernes. Nos pueden buscar en el Facebook de Marcelino Gómez o en el Dixur Barrera. Ahí vamos a estar y se pone bueno, se ponen buenos los chingazos. Muchas gracias, cubano, Jorge Luis Álvarez Santana. Y Jorge Alonso, ¿dónde te sigue toda la familia de Sin Censura? ¿Cómo seguimos tu actividad diaria? Ahí en Twitter estamos participando en el debate en internet a través de alojorge 0257 y en Instagram ahí estamos subiendo fotitos, algunos videos, haciéndole a las redes sociales como Jor Alonso _OFOS, Jor Alonso _OFOS.
y pues saludos desde Mexicali, Baja California, desde el norte. Perfecto, un abrazo, cubano, un abrazo, Jorge Alonso. Carla Mote, muchas gracias, te mando un abrazo, gracias por habernos acompañado, y a usted, querida audiencia, pues gracias por cerrar este miércoles 17 de mayo con nosotros, gracias por mantenerse informado a través de todos los canales, de todas las cuentas de Sin Censura. Ya lo sabe, estamos de lunes a viernes de las 11 de la noche a la medianoche, cerrando el día con ustedes, concluyendo nuestras actividades y deseándole que descanse, y nos vemos el día de mañana.